Bueno, el Señor siempre tiene una palabra para nosotros. Nunca nos ponemos de acuerdo acerca de qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que van a cantar. Y sin embargo, todos los temas están conectados unos a otros. Eso es porque el Espíritu Santo quiere dar un mensaje especial. Y quiere el Señor que algunos o todos en esta mañana tengan la porción que le corresponde. Venimos a alabar al Señor y decíamos al principio que hay una bendición especial cuando nos reunimos como iglesia. Dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que hay una bendición especial por reunirnos en esta mañana. Y usted es acreedor de esa bendición. No porque seamos fieles, porque nadie es fiel. Pero si somos infieles, el Señor permanece fiel. Y no es por nuestra fidelidad que el Señor se manifiesta en nosotros. Es por nuestra obediencia a su palabra. Amén. Queremos identificar la iglesia. Usted puede encontrarla en YouTube como Iglesia Bautista Lumbrera, también en el Facebook como Iglesia Bautista Lumbrera y también en el www.lumbrerabiblica.com. Pero váyase por YouTube o por Iglesia Bautista Lumbrera y ahí puede tener todas las predicaciones que este servidor y otros pueden poner en la red, en la exposición de la palabra. Así que siéntanse todos bienvenidos. Esta mañana quiero leer con ustedes este versículo en 1 Corintios 8 y versículo 2 y lo vamos a hacer de la traducción latinoamericana. Dice así, y vamos por favor a ponernos de pie para honrar la palabra de Dios en estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Sin duda, oiga bien, sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. El contexto de este versículo es el apóstol Pablo instruyendo a los hermanos de Corinto, esta ciudad donde había una iglesia ya plantada, una iglesia de hermanos que se iban añadiendo día a día, que tenían sus dificultades y tenían su mezcolanza con la cultura de aquel momento. Y esto me llama la atención porque todas las iglesias del mundo que están, porque el Señor las ha plantado, están en contextos diferentes, aunque tienen el mismo Salvador. Un mismo Salvador, una fe, un bautismo, pero el contexto cultural cambia. Por eso es que la palabra de Dios aplica para cada contexto. Acá, el apóstol está hablando en el contexto de los ídolos. Había en aquel entonces los gobernantes que sacrificaban los ídolos, sacrificaban ganado, carne de muchos animales, y después que los sacrificaban, llegaban y agarraban las carnes y las hacían como una comilona comunal o las llevaban para sus casas. Ahora, el creyente maduro sabe que un animal que ha sido sacrificado a un ídolo y después la carne se vende en la carnicería, no tiene nada, él sabe que la carne es carne. No, esos son los creyentes maduros. Pero había otros que tenían dificultad en discernir y ver a un creyente que estaba comiendo carne de algo que había sido sacrificado a los ídolos. Pues si alguien preguntaba y decía eso delante de un creyente maduro, él decía, no lo como. No porque le iba a hacer cualquier cosa, sino porque podía dañar la conciencia de aquel creyente débil o nuevo en la fe. Pero en ese contexto él dice, sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos. Es decir, cuando tú conoces, sabes, te sientes maduro, hay el peligro de que te sientas orgulloso, de que te sientas que sabes más que los demás. Y se oye la bendita frase, ya yo sé. Ay, no me digas, ya yo sé. Hermanos, y como creyentes debemos mostrar humildad, debemos ser como el Señor fue. El Señor lo conocía todo y sin embargo Él no estaba alardeando de su conocimiento. Pero el conocimiento nos vuelve orgullosos y el apóstol dice acá, debemos reconocerlo. ¿No es así? Ahora él dice, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Ahora, aquí viene la declaración que es la base.
el que dice o cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Fue Sócrates que dice, yo solo sé que nada sé. Pero el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Y cuando una persona dice que sabe demasiado, que sabe más que todo el mundo, que no me vengas con nada que ya yo lo sé, está demostrando la más grande ignorancia. Usted no ha oído lo que dice el proverbio, al que calla, lo cuentan por sabio. Así que muchísimas veces es mejor callar, porque el Señor todo lo sabe. Ahora, la recompensa de esto es que Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Pareciera que uno esperara que dijera, pero Dios reconoce a todo aquel que sabe que Él existe. No, es que Él reconoce a todo aquel que lo ama. Es como decir, Dios le da la bendición de conocerle de una manera especial. Y no es verdad que cuando venimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, no tenemos que humillarnos y decir, Señor, no sé nada, yo no me puedo salvar por mí mismo, yo soy lleno de pecado, eso es todo lo que sé. Solo sé que soy pecador. Pero esto es lo que el Señor nos tiene en esta mañana, y yo quería dejarlo como introducción a lo que tengo por delante. Es la palabra de Dios la única fuente confiable de conocimiento, hermano. Es la única fuente de conocimiento. Y es el Espíritu Santo el que actúa de una manera especial para hacernos conocer las cosas. No es ninguna fuerza. El Espíritu Santo es la misma persona de Dios que toma del Padre y del Hijo para hacérnoslo saber. ¿Y sabe a quién se lo revela? Mas la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quieres tú conocer de los misterios de Dios, tener esa comunión íntima? Pues abócate a buscarle de una manera concisa, a estar en la comunión con Él, a orar, a leer, a meditar en su palabra. Solo así el Espíritu Santo va a iluminarte y a llenarte de conocimiento. ¿Qué es un conocimiento? Lleno de humildad. Suena un poco, digamos, irónico con lo que es el mundo, porque mientras más tiene conocimiento la gente, más se la da, más se la echa, más se infla. Pues bien, la palabra de Dios es la única fuente confiable. Nos define nuestra situación. El domingo pasado vimos algunas preguntas, y una de las preguntas era, ¿dónde estás tú? Recuerda, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y vimos allí la aplicación de que Dios nos pregunta a nosotros, ¿dónde estás tú? Eliseo, ¿dónde estás tú? José, ¿dónde estás tú? Cada uno de nosotros tiene que preguntarse constantemente dónde estamos en relación a lo que Dios ha revelado en nuestra vida. En relación a que, ¿cómo estamos con el Señor? No, yo soy salvo, ya está listo, ya eso es lo que yo debo saber. No, está cerrado. ¿Dónde estás tú? Va más allá. En el caso de Adán, él se dio cuenta que había pecado. Él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? Porque había pecado. Y esto nos lleva a pensar, ¿dónde estamos nosotros con respecto a Dios? ¿Hay algún pecado que nos está tapando la comunión con Dios? ¿Hay alguna cosa que no hayamos confesado? ¿Hay alguna situación que nosotros no hayamos traído delante del Señor? ¿O algo que estemos haciendo que el Espíritu Santo nos está redarguyendo que está mal y seguimos haciéndolo? Pues la Biblia nos habla de nuestra condición. También nos habla de nuestra responsabilidad hacia otros. Y eso lo vimos en la pregunta que hizo, cuando Dios le hizo la pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, pues yo no sé, ¿soy acaso yo el guardador de mi hermano? Y eso nos habla de nuestra responsabilidad hacia otros. Y dijimos, sí, definitivamente nosotros debemos ser cuidadores de nuestros hermanos. Debemos estar pendientes en oración, debemos estar pendientes en saber cómo están, debemos estar prestos a ayudar, con sabiduría y con prudencia, es verdad, porque no es de todos la fe, y hay lobos rapaces también, hay que tener cuidado, pero nuestra primera disposición debe ser de ayudar. Nos habla de nuestra responsabilidad hacia otros, y nunca salga de nuestra boca, hermanos, el decir, bueno, no sé, ese es problema de él, ese es problema de ella. No, eso no, yo no me ocupo de eso. Él tiene la responsabilidad de hacerlo. No, ya yo le hablé ya no me vuelvo a meter en eso, ya. No, hermanos, seamos constantes.
Y a veces cuando no podemos nosotros hacer cambiar a la otra persona, tal vez nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, cámbianos a nosotros. Pero ahí está en rojo la expresión balance correcto de la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Y ahí es donde quiero llegar y es el tema de nuestro mensaje hoy en día. ¿Cuál es el balance correcto de la vida? ¿Dónde estoy yo parado con respecto a las situaciones de la vida? Mire, hay esta pregunta que tenemos en Génesis capítulo 18 y el versículo 24. Dice así: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y lo pongo en contexto, ¿qué pasó acá? ¿Quién hizo esa pregunta? Bueno, la hizo Abraham. Resulta que ese es el tiempo después en Génesis 18 cuando estaba debajo del encinar de Mamre, que llegaron aquellos tres varones. A propósito, si usted lee bien ese capítulo, se dará cuenta que es una fuerte declaración de la triunidad de Dios. Tres varones, y a los tres varones se le llamaba Jehová dijo. Léalo para que usted vea. Pero lo cierto es que de allí Dios decide decirle a Abraham: voy a castigar a Sodoma y a Gomorra, porque el clamor de su pecado ha subido de tal manera que he decidido acabar con ellos. Y yo sé, y usted también, que Dios no es que dijo, ¿será que se lo cuenta a Abraham a ver qué me dice? No, Dios estaba dejando todo esto para que hoy nosotros podamos ver lo que Dios puede hacer y cómo Dios interactúa con sus hijos y cómo aprendemos de esta lección. Pues bien, Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero como él sabía que su sobrino Lot estaba allí, recuerden, él se había ido hacia las llanuras y había buscado a Sodoma y a Gomorra, había llevado sus tiendas poco a poco hasta llegar allá. Él quería protegerlo. Y dijo, Dios, pero ven acá, no vaya a destruir a Sodoma y a Gomorra. Mira, ¿qué pasa si hay 50 justos allá? Dios le dijo, no lo destruiré por 50 justos. Bueno, Señor, ahora que empecé a hablar, no te vayas a poner bravo conmigo, pero ¿qué si faltan 5 de esos 50? Dios dijo, no lo destruiré por 45. Caramba, Dios, pero ven acá, ¿qué pasa si hay 40? Dios, yo me imagino que estaría jugando hasta dónde llegaba el corazón de su siervo. Él estaba intercediendo por los demás, por su sobrino primeramente, pero no quería que Dios destruyera aquella ciudad. Y Dios le dijo, está bien, no lo voy a destruir por 40, y así fue bajando y bajando, no lo destruiré por esos 10. Y dijo, nada, está salvado. Ahí está mi sobrino metido y no le va a pasar nada. Pues no había, excepto Lot y su familia, que salieron de ahí por ayuda de aquellos ángeles, pero Dios decidió destruirlo. Pero aquí viene la pregunta de Abraham, y le dijo, ¿el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? Pero yo quiero tomar este versículo para llegar a mi punto. Muchas veces la humanidad hoy en día se levanta como juez y dice, pero ven acá, eso no es justo. Usted ha oído esa expresión, ¿verdad? Bueno, a decir verdad nosotros también la hemos dicho. Eso no me parece justo. No, que mira que, caramba, esa persona hizo ese contrato y yo que había tenido antes, eso no es justo. U otro, mira, y le dieron la promoción a otra persona y yo estaba ahí desde años, eso no parece justo. Mira, y así tantas cosas, no parece justo, no parece justo. La gran pregunta es, ¿cuál es el criterio? ¿Quiénes somos nosotros para decir qué es justo o qué no es justo? ¿Ha oído usted esta expresión cuando la gente llega ya al tope de la rabia, de la frustración y de la impotencia? ¿Qué es lo primero? Ahí se acuerda de Dios y dice, esto no es justo. Yo no entiendo cómo un Dios justo y bueno puede permitir esto. Eso lo dicen, ¿sabe qué? Cada vez que ocurre una tragedia nacional, cada vez que hubo una situación donde, lo último fue esta masacre en esta escuela, ahí al sur de la Florida, donde 17 estudiantes murieron en manos de un muchacho desequilibrado. Después vienen los análisis, qué pasó, por qué no lo protegieron, por qué esto y el otro. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Dónde está Dios? Y es cómico cuando la gente pregunta, ¿dónde está Dios?
en esos momentos, pero el resto de su vida ellos no dan ninguna evidencia de decir que están buscando a Dios. Yo no entiendo cómo un Dios justo y bueno puede permitir esto. Realmente no lo entiendo. Pero hay varias injusticias en el mundo, ¿sabe usted? Y voy a nombrar solamente algunas. La primera es el aborto. Y usted dirá, como cristiano, caramba, es una injusticia que una criatura aún no nacida con vida la asesinen. Para nosotros eso es asesinato, homicidio, correcto. Pero usted quedará con la boca abierta conmigo cuando algunos hablan del aborto como una injusticia también, pero por el hecho de que no respetan la decisión de la mujer de hacer con su propio cuerpo lo que quiera. Y es una injusticia que estén frenando el aborto. ¿Qué le parece? Estuve presente en una reunión donde habían personas cristianas. Estas personas cristianas estaban defendiendo y decían, sí, pero por ejemplo, una de las cosas del aborto, y yo decía, ahí está, para hablar bien, no, de que cómo le prohíben a la mujer que tome decisión. Pero lo cierto es que el aborto, ¿cuántos millones de niños? Mire, se dice la Organización Mundial de la Salud que hay 85 abortos por minuto. En este minuto que usted puede haber contado, hay 85 abortos que se han hecho. Eso quiere decir que en una hora hay 5.100 niños o potenciales bebés, porque son bebés que están adentro, pero niños con vida que están muertos. Y si usted lo lleva a una cifra más grande, cada año hay 70.000 mujeres que mueren por complicaciones del aborto y hay 122.400 abortos al día. Eso es increíble. Eso es el asesinato de la raza humana. ¿Y por qué? Si usted ve detrás de esto, es por conveniencia, para que no sepan que metí la pata o que me acosté o que es indeseado o por cualquier X razón. Pues esto es una gran injusticia. 25 millones de estos abortos en el mundo fueron legales, es decir, pagados por una clínica y protegidos por los gobiernos. Así que mire a dónde estamos llegando. Lo segundo es la esclavitud. Es una gran injusticia. ¿No es justo? Usted dirá, sí, pero cuando Colón pisó América, etcétera, eso fue hace ya tantos años, la esclavitud fue abolida. No, ¿sabe qué? Hoy en día hay millones de personas que están en esclavitud. Se cuenta que hay 46 millones de personas en esclavitud moderna. Y no crea que está por allá en el África, por allá hay 162 países donde la esclavitud está latente y protegida por la ley. Y estuve bastante conmocionado a ver que en nuestra América Latina y bueno, en el país de donde vengo, Venezuela, hay más de 190.000 casos de esclavitud moderna. Y si usted va a Asia, el número aumenta. Y en todas partes del mundo, aquí en los Estados Unidos, hay casos de esclavitud, donde la gente es sometida obligadamente a hacer un trabajo con pagas por debajo o dándole a cambio solamente el vivir, no pueden ver la luz, bueno, eso es esclavitud. Fabricación de marihuana, pelotas de fútbol, salones y medicindad o que a las personas lo ponen a mendigar en las esquinas, eso es forma de esclavitud también, o la esclavitud sexual. La gran mayoría, un porcentaje altísimo de esta esclavitud tiene que ver con niños. Esto es una injusticia. Pero también tenemos la violencia y el crimen. ¿Cuánta gente no muere por la violencia y el crimen? Mire, cada año mueren 740.000 personas en el mundo por armas de fuego, sin meter en armas blancas y otro tipo de violencia. Y de esas 740.000 personas que mueren cada año por violencia, el 66% no tiene que ver con la guerra. Y usted dirá, bueno, sí, pues mueren por armas de fuego en la guerra. No, más de la mitad, el 66% mueren fuera de una situación de guerra. Eso es una injusticia. El hambre mundial, la pobreza. Mire, el hambre en el mundo es una cosa que nos tiene a nosotros fuera de todo pensamiento.
quítale la comida a un pueblo y lo tendrás subyugado a tu voluntad. Así es como actúan los dictadores de hoy en día. Pero según las estadísticas de también la Organización Mundial de la Salud, hay 815 millones de personas que padecen de hambre. Y ahora, hoy en día, mientras estamos hablando aquí, están muriendo personas por inanición, no tienen nada que comer. Otra cosa que me dejó a mí sorprendido, el 11% de la población mundial está raquítica y está muriendo de hambre. 11% de la población mundial, 11%. ¿Y sabe qué le pasa al 13%? Están obesos. Así que el 11% muere de hambre mientras el 13% tiene demasiada comidita guardada. Así que son cosas que no entendemos. La desigualdad social, el racismo, el clasismo. Todavía hay mucha violencia, hay mucho clasismo o racismo por el país de donde vienes, la lengua que hablas, el color de tu piel, tu creencia. El irrespeto al amor libre y sin distinción de género es una injusticia. También en esa misma reunión que yo les hablé, aparte de hablar del aborto, también hablamos de esta situación. Y cuando yo cité los versículos que voy a hablar con ustedes, estas dos personas cristianas lo anotaron porque no sabían que estaba en la Biblia. Eso es algo más sorprendente aún. El pueblo muere por falta de conocimiento. Mire, el asunto del matrimonio del mismo sexo, nosotros no odiamos a esas personas, que quede bien claro, esto va a estar en las redes, no somos homofóbicos ni nada por el estilo. Amamos a cada uno de nuestros semejantes y estamos dispuestos a meterle la mano para ayudarle. Lo que decimos es que su conducta, de acuerdo a lo que creemos en la Biblia, no está de acuerdo a lo que Dios ha establecido y está junto con otros como pecado. Así es. Esta persona, uno de ellos decía, sí, pero si viene la ley te obliga a hacerlo y a tener o oficial para ellos, por ejemplo, un matrimonio o algo así. Nosotros creemos en la Biblia, nosotros no estamos discriminando, pero la Biblia no me dice que yo debo hacer eso. Esta es mi fuente. Mire, y en el mundo hay el 1 al 6% de la población mundial son gays, lesbianas o bisexuales o transexuales. Es decir, más de 700 millones de personas. Yo solamente tiro este número. Vamos a suponer que toda la población empiece a casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Se acaba la raza humana porque no hay forma de procreación. Es contra natura. No existe la forma. Eso está contra lo que Dios ha diseñado en el cuerpo humano. No es historia, no es tradición, no es que lo dice una iglesia, lo dice la Biblia y lo dice la misma naturaleza. Ahora, este matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en más de 25 países. Y estamos en uno donde la mayor cantidad de estados tiene ya aprobada esa ley. Así que nosotros pensamos que estos son injusticias. ¿Cómo puede existir esto en el mundo? Ellos o los que tienen la otra posición dicen, bueno, ¿y cómo pueden impedirme eso? El amor libre, eso es una injusticia. Pero otra vez, esto demuestra que no estamos parados en la misma balanza de justicia. ¿Qué es lo que tú usas para decir que hay injusticia? Mire lo que dice Romanos. Es una lectura larga, pero es la palabra de Dios. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, Dios escribe a estas iglesias del primer siglo a través del apóstol Pablo, a la iglesia que estaba en Roma. Y dice, mire, hay cierto grupo de personas que va a empezar a actuar de una manera distinta a lo que yo he revelado en mi palabra. Estas personas tienen la principal característica de que no glorifican a Dios. En otras palabras, no tienen a Cristo como Señor y Salvador, no han estudiado la palabra de Dios, no tienen a Dios como su Señor y su única fuente. ¿Y qué es lo que pasa? Se vuelven necios.
en su propia opinión, profesando ser sabios, se vuelven necios. Llamamos la atención de este señor caballero muy distinguido que logró premios tremendo científico, Steve Hawking, que era también, como era el más grande científico hasta ahora, visto, y con esta tremenda enfermedad que le dificultaba, y sin embargo el tipo era un cerebro andante. Él era ateo. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Ahora, ¿cuál es el resultado? Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso está en la Biblia. Dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, recibiendo el pago de lo que merece lo que están haciendo. Una de tantas cosas es el SIDA y enfermedades y la continua lucha que tienen en la sociedad, aunque ellos han ganado más terreno que los mismos cristianos. Pero esto está en la Biblia, hermanos, en el primer siglo ya estaba escrito. Ahora, esto es en cuanto a la desviación sexual, por así decirlo, una de las injusticias que vimos. Pero mira lo que dice más adelante. No aprobaron tener en cuenta a Dios. No es que ellos nacieron así, es que no aprobaron tener en cuenta a Dios, se alejaron de todo lo que se llama Dios y santidad para hacer cosas que no convienen. Ahora, estas personas que hablan de la injusticia, oiga bien, dice la Biblia, están atestados. ¿Qué dice la palabra atestado? Están como llenos, como completos, como casi a reventar. ¿De qué? ¿De justicia? No, de toda injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, malicia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Hablamos de los homicidios. Ay, ¿por qué en el mundo hay tantos homicidios, tanta violencia? Por hombres que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, hombres que aborrecen a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Ahora, cuando hablamos del aborto y de la facilidad con que un ser humano puede deshacerse de otro ser humano antes de nacer, eso es ser desleal, eso es no tener afecto natural. Eso es prácticamente estar sin misericordia. Ahora, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. A raíz de esto, hermanos, que hemos visto, volvemos a preguntar ahora, Dios, ¿es injusto que permita los desastres y las tragedias? Es Dios el que la permite. Dios, ¿es injusto que suframos? Estamos sufriendo por Dios. Dios, ¿es injusto que mueran inocentes? La culpa es de Dios que mueran los inocentes y que haya aborto. Dios, ¿es injusto que alguien vaya al infierno? Y por último, Dios, ¿sería injusto si tú envías a alguien y castigas al pecador? Porque tú eres amor. Mire, se cuenta esta famosa entrevista de la hija del finado, fallecido hermano Billy Graham, Annie Graham, en relación a los hechos del 9/11. A ella se le entrevistó y le preguntaron ¿cómo Dios pudo permitir tantas muertes? Esos terroristas vinieron y mataron a tanta cantidad de personas y se estrellaron en hicieron un plan perfecto. ¿Cómo Dios pudo permitir todo esto? Y ella dijo, bueno, siendo Dios un caballero como es, cuando le dijimos, Dios, no te queremos, Dios se aparta y nos deja sin su protección. Porque cuando esta señora Madeleine Murray O'Hare, que era una mujer muy, pero muy influenciada o influenciante o de mucha capacidad de decisión, dijo, en las escuelas no se va a orar más.
Y pasó la ley y todo el rebulicio. Hoy en día ya no se puede orar en las escuelas. Te pueden suspender, te pueden botar de la escuela. No se puede orar. Yo recuerdo que aquí, hace años, más de 10 años, íbamos a una institución estatal, y antes de comenzar la ceremonia, eran oficiales de safety, estaban la gente de la policía, estaban otras instituciones, y la persona antes de empezar oraba en el nombre de Jesús. Y yo por dentro, qué tremendo, que este país que yo me vine aquí, hoy en día ya no se puede hacer eso, ni se puede nombrar a Jesús ni a Dios. Entonces dijimos que estaba bien. Ok. Pero alguien dijo no leer la Biblia en las escuelas, no orar en las escuelas. Y la Biblia dice no matarás, no hurtarás, no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo quitamos de las escuelas. Ahora los jóvenes, los muchachos, no tienen esa influencia. Pues dijimos que estaba bien, todos los Estados Unidos. El doctor Benjamin Spock fue un doctor que fue muy famoso en los años 80 cuando él lanzó su libro No castigues a tu hijo. Y en ese libro él ponía la teoría de que si tú castigabas a un niño, tú no debías castigarlo, sino hablarle con respeto y respetar la decisión que él tenía, porque podías malograr su pequeña y naciente personalidad. Eso fue muy famoso. Pues el nieto de él, apellido Spock, se suicidó lanzándose de un edificio por problemas de conducta. Jamás lo corrigieron a él. Entonces es ironía de la vida. ¿O será que es Dios haciéndose mostrar? A propósito, esa señora O'Hare que dijo de que la Biblia debía sacarla a las escuelas, principalmente donde decía no matarás, porque esa era una declaración antigua. Ella fue encontrada muerta y nadie se supo quién la asesinó. Se les instruyó a los maestros y directores no corregir a los alumnos. Aquí hay muchas personas de nuestros hermanos y hermanas que trabajan en el board, y ellos tienen que tener sumo cuidado de darle una palmadita o de hablarle mal a un niño, porque les cae de los padres hasta el Estado, hasta los pueden votar. ¿Es o no es así? No pueden. También hubo una ley no hace mucho que démosle condones a los niños y a los muchachos. ¿Por qué? Para que puedan disfrutar la vida, y de paso, si salen embarazados, hay una ley que aun que son menores de edad estas niñas, no tienen el derecho de decirle a sus padres. Pero dijimos que estaba bien también. Permitimos la violencia. En las escuelas no, ni en la calle no, pero los atestamos de Hollywood. No hay ninguna ley que los pare, de las películas donde se ve la violencia constante de armas de fuego, los jueguitos y todo, y están capacitando a los niños para que hagan eso. Pero dijimos que estaba bien. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿es Dios el culpable? ¿Es Dios injusto? Dios no es injusto. Y esto nos lo hemos sembrado nosotros mismos. La gente dice, Dios no es justo, pero Romanos nos dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todos están atestados de injusticia. Si alguien alguna vez te dice, esto es injusto, Dios es injusto, tú pregúntale, ¿cuál es tu base de justicia? ¿Tú conoces realmente lo que es la justicia? ¿Conoces realmente las profundidades de Dios, de por qué hace las cosas? ¿O qué es lo que hemos hecho nosotros? Esta hija del doctor Billy Graham, Annie, dijo al final, citando Gálatas, no se sorprenda, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eclesiastés nos dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cuál es la verdadera justicia? Romanos 3 nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahora, todos somos injustos. Todos somos pecadores. Eso es lo que el hombre debe saber y lo que tú y yo como creyentes debemos proclamar al mundo.
Somos injustos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, Dios nos perdona, amén. Dios nos da la salvación. Pero para que nadie diga que Dios es injusto, porque oiga, vamos a ser claros, según lo que nosotros entendemos, si Dios nos perdona a nosotros tal como somos, nada más porque Él es amor, Dios sería injusto. ¿Sabe por qué? Porque en su palabra Él dice que Él castiga el pecado. Entonces diríamos, Dios nos está perdonando por puro amor, pero no me castigó. Pero resulta que Él en su justicia mandó a Jesucristo para pagar el precio, a fin de que en el versículo 26 Él sea justo. Nadie pueda levantar jamás el dedo y decir, Dios, pero tú eres injusto, porque tú nos has perdonado y éramos pecadores, ahora ¿cómo me vas a mandar al infierno? No, porque yo mandé a mi Hijo para que fuese hecho la justicia, para que los pecados fueran cargados en Él y tú pudieras tener salvación y vida eterna, y le rechazaste. Por eso el versículo dice, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pero es necesario que la persona reconozca, que tú reconozcas que eres injusto y que Jesucristo es el justo, padeciendo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Esta es la verdadera justicia. No estemos pensando en otras cosas y sacando la cuenta y por qué el mundo está así. Porque hay muchas veces que predicamos el evangelio a personas y enseguida se van por la tangente. No, pero mira que Dios cómo hizo esto. Y empiezan a hablarte de miles de cosas para no entrar en su cosa privada, en su corazón, porque le está tocando el corazón y buscan otras cosas, pues ellos darán cuenta delante de Dios. Esta es la verdadera justicia. Y si alguien va al infierno, yo espero que no es ninguno de los que están en este auditorio. Creo que los conozco a todos y todos son creyentes, ¿verdad? A menos que Dios conoce nuestros corazones. Pero personas que están detrás de la pantalla, que oirán este mensaje. ¿Sabe que hace tiempo yo tuve una conversación con un muchacho? Estaba yo todavía en el colegio. Y él me decía... Él era como medio científico loco, de esos nerds que pensaba. Ven acá. Pero yo estaba pensando que si Dios manda a uno al infierno, entonces Dios está perdiendo. Y es injusto, porque no se está cumpliendo su amor. Fíjense la teología rara que tenía. Dios se está perdiendo. Por supuesto, yo no tenía mucho conocimiento. Yo le dije, mira, Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor y dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien va al cielo, Dios es justo. Pero si va al infierno es injusto. No, al contrario, su justicia está siendo cumplida. Porque mire una cosa, aquí en West Palm Beach, en todo el mundo, está la policía, ¿verdad? ¿Usted qué pensaría de una policía que jamás ha metido a preso a nadie? O que jamás ha habido ningún problema con crímenes. Estuviéramos en Suecia, por allá. Bueno, y todavía hay gente allá que va a la cárcel. Pero si hay una justicia, si hay un ente regulador y no ha habido jamás ninguna situación que implique que ellos sean usados, algo está malo. Esa justicia no funciona. Pues bien, el hecho de que la gente vaya al infierno, lamentablemente serán muchos, miles de millones que irán. La justicia de Dios se está cumpliendo y Dios está ganando. No necesariamente que gane gente para el cielo. Su justicia está siendo satisfecha. Así que yo le dije al muchacho, mira, yo no intento saber todas las cosas, pero si yo voy al cielo, como voy, Dios está contento y gana. Pero si tú vas al infierno, como parece que vas, yo no le debí decir, ¿no? Pero como parece que vas por tu terquedad, Dios también gana, porque su justicia está siendo cumplida. Así que Dios justifica al que es el de la fe de Jesús. Así que, amigos y hermanos, cuando oigas hablar de justicia, de injusticia, tengamos mucho cuidado, veamos dónde estamos parados, porque no tenemos todas las herramientas, pero sí podemos estar seguros cuando pisamos el terreno de la Biblia. Ahí sí sabemos, toda injusticia es pecado, dice la palabra de Dios. Injusticia se define como la falta de justicia en una cosa, situación o persona, la falta de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Hacer las cosas correctas
¿Y cómo sabemos qué es lo correcto? ¿Sabe usted? La gente que ha negado la Biblia y que niega, se quedan pasmados y fríos cuando le dicen, ¿de dónde crees tú que la justicia internacional, la ley del derecho, sale? Si no es del Código Romano, de la Biblia. Sin lo que Dios ha dicho en su palabra, no hay ningún balance correcto. La justicia procede de lo que Dios ha dicho. En base a todo esto yo preguntaría, otra vez esta que hablé la vez pasada, ¿dónde estás tú? ¿Estás pensando en tu justicia? No creas que esto es un mensaje solamente para aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Es para nosotros como creyentes. ¿Dónde nos estamos basando? Recuerde que tenemos al viejo hombre. El viejo hombre está coladito ahí, a veces le damos más vida y empieza a moverse más. Empezamos a justificarnos, empezamos a decirnos, a creernos mejores que los demás. Es decir, que te crees con altos privilegios. Ubicatex es una pastillita que se toma con la Biblia. Es ver dónde estamos ciertamente parados. Where are you? ¿Dónde estás tú? Hay un viejo himno muy bonito que cantamos y que dice así: por la justicia de mi Dios, por sangre que Jesús vertió, alcanzo paz, poder, perdón y cuanto bien me prometió. Que solo salva Cristo sé, es la base segura de mi fe, segura base es de mi fe. La otra estrofa dice: así turbada no veré mi paz, su incomparable don. Aunque él un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puede haber jamás ninguna base real de fe, ninguna base real de fe. En la tormenta Jesús es mi sostén. El pacto que juró y selló, su amor es supremo. Su amor que mi alma redimió, la roca eterna que me da, base única que durará, base única que durará. La justicia perfecta es la de Dios y fue cumplida por Jesús en la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la perspectiva correcta que tú nos das en tu palabra. Cuando leemos tu palabra, caemos de rodillas y decimos: qué pecador soy, cuán lejos estoy de tu estándar, Señor. Clamamos como el apóstol Pedro: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, gracias porque tu justicia es perfecta, es alta, es sublime y es cumplida a su cabalidad por Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque estamos llenos de incapacidades, de pecado, de injusticia, estamos lejos de ti, pero sin ninguna otra cosa, por tu gracia nos trajiste, Señor, y cargaste sobre Jesús, tu amado Hijo, el pecado de todos nosotros. Toda nuestra maldición fue cargada por Él en la cruz del Calvario. Al cabo que Él pudo exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en palabras del salmista: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hubo tinieblas en toda la tierra y el salmista proféticamente dice: Dios mío, clamo de día y no hay reposo, de noche y no hay respuesta, pero tú eres justo, tú eres santo. Gracias, Señor, porque tomaste toda nuestra maldad y nuestras injusticias y las cargaste en Jesús. Él es el divino autor de tu justicia. Tu palabra dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. No hay paz, ciertamente, no hay justicia para el impío, pero aquel que se acerca humillado a ti puede tener y la seguridad de que tu justicia está satisfecha en Jesús al aceptarle como Señor y Salvador. Gracias por su sangre, gracias por su muerte y su resurrección, porque al resucitar Cristo pudo cumplir a cabalidad tu justicia y ahora ya no nos ves como aquellos condenados al infierno, nos ves como amados hijos tuyos a través de Jesucristo.
Señor, permite que alguna persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que no tiene esta hermosa noticia de que tu justicia ha sido satisfecha en Jesús, pueda venir este mismo momento que está oyendo o viendo esta exposición de tu palabra, que pueda aceptar a Cristo como Señor y Salvador y pueda sus pecados ser perdonados inmediatamente por la promesa de tu palabra. Gracias, Señor, porque si es verdad que hay muchas, desde nuestro punto de vista, cosas incorrectas en el mundo, pero han sido logradas precisamente por nuestro pecado. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos por tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre precioso de Jesús. Amén.